Bienvenidos a Vértice Internacional, soy Rina Musali y me da muchísimo gusto saludarlos en este programa sobre el acontecer mundial y sus impactos para México. En el marco del 20 aniversario del Estatuto de Roma, Vértice Internacional les presenta un programa comparativo de los distintos órganos jurisdiccionales a nivel internacional que buscan dirimir controversias entre estados, pero también enjuiciar a personas por crímenes de guerra y de lesa humanidad. Hoy nos preguntamos sobre las virtudes y las fallas de la Corte Penal Internacional, la Corte Internacional de Justicia basada en La Haya, pero también la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Acompáñenos. El derecho internacional público es el conjunto de principios que regulan las relaciones jurídicas de los estados entre sí y las formalidades en que pueden celebrarse acuerdos y ejercicios de justicia, los cuales suelen entrar en conflicto con el principio de la soberanía y autodeterminación de los pueblos. Estos tratados internacionales limitan o coordinan el poder de las naciones, sometiéndose a juzgados capaces de impulsar sanciones e indemnizaciones a los estados que violen o padezcan la disposición acordada. En la actualidad existen diversos tribunales como la Corte Internacional de Justicia, de la Organización de las Naciones Unidas y la Corte Penal Internacional, pero también los hay de competencia puramente regional, como la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, el Tribunal de Justicia Andino o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. La creación en 1945 de la ONU, a la cual pertenecen 193 Estados miembros, así como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, constituyen dos de las motivaciones principales del derecho público internacional. Por su parte, el derecho internacional privado se ocupa exclusivamente del marco jurídico internacional en lo que atañe a las empresas e intereses particulares. Obedecen más al fenómeno de la globalización y los efectos que pueden tener los gobernados de un país o de otro. Por ejemplo, la celebración de contratos entre individuos de diferentes nacionalidades respecto a matrimonios, divorcios, adopción de menores, indemnizaciones por accidentes de tráfico de personas accidentadas en un país distinto al que se nació, gestionar la herencia de un extranjero fallecido en un tercer país de residencia, o la forma en que se puede ingresar a otro país, ya sea de turista o con visa de trabajo, además de estipulaciones entre empresas de distintos territorios en materia de compraventa, origen de automóviles, embarcaciones y aviones, o la solicitud de embargos transfronterizos, entre otros. La llegada y continuidad de diversos autoritarismos políticos en Rusia, Turquía y la furia populista y nacionalista en Estados Unidos con Donald Trump a la cabeza están poniendo en riesgo la cultura de los derechos humanos y la rendición de cuentas a nivel internacional. Asegurar castigos para el genocidio, crímenes de guerra y lesa humanidad, así como asegurar el cumplimiento cabal y puntual de las convenciones de Ginebra, encuentra un punto flaco por la falta de voluntad política y de estos liderazgos iliberales que no buscan refrendar la hora de la justicia internacional. Con esto en mente, el siglo XXI promete ser mucho más barbárico que el siglo XX si fallamos en la consigna de universalizar los derechos humanos y de llevar castigos a los responsables de cometer atrocidades que avergüenzan a la comunidad internacional y que ponen en riesgo la paz y la seguridad mundial. Irma, este 2018 es un año importante para la justicia penal internacional. Se cumple el 20 aniversario del Estatuto de Roma, la carta fundacional de la Corte Penal Internacional. En un momento en donde estamos viendo la proliferación de autoritarismos políticos en el mundo, ¿cómo está mirando Amnistía Internacional la cultura de derechos humanos y la rendición de cuentas? Mira, todavía hay un gran camino para seguir, Rina. Sin embargo, el hecho de que tengamos una Corte Penal Internacional permanente es una gran ventaja para el sistema internacional de los derechos humanos y de la justicia penal. A raíz de la Segunda Guerra Mundial, como tú sabes, se crearon, a raíz del fin de la Segunda Guerra Mundial, se crearon los tribunales de Nuremberg y de Tokio para juzgar a los criminales de guerra, pero eran tribunales especiales y muy politizados. Uno de los grandes logros después de estas dos guerras mundiales es primero que hay un marco jurídico internacional y que ha estado desarrollándose, ha estado consolidándose. También se crearon instituciones en materia de derechos humanos a nivel universal y a nivel regional que fortalecen precisamente este marco jurídico.
Entiendo la situación que estamos viviendo actualmente y yo creo que ahí es el gran dilema, el gran problema. Cómo este marco jurídico internacional está atacando este tipo de problemas que vemos en el mundo. Vemos en Myanmar este tipo de situaciones donde hay un genocidio, vemos el tema de Estados Unidos con la propagación de la xenofobia, el racismo, y vemos también cerca de nuestro territorio algunas crisis de carácter humanitario, sobre todo con personas refugiadas, inmigrantes que transitan o se encuentran en nuestro territorio nacional. Y también plantear el problema de América Latina, donde han surgido ciertos temas que ponen focos rojos sobre la violación de derechos humanos. Sin embargo, sí me gustaría y considero que soy muy optimista en que estas situaciones la humanidad las va a afrontar. Y lo más sano es precisamente con este marco internacional en derechos humanos. Todos los mecanismos internacionales de monitoreo, de escrutinio en derecho internacional de los derechos humanos, así como en derecho internacional penal, están ya muy institucionalizados, tienen ya una vida, en el caso de los derechos humanos, los mecanismos universales y regionales son muy estables, tienen una vida larga. Si consideramos Europa, que desde el año 50 que se adopta la Convención Europea de Derechos Humanos, en el Consejo de Europa pues ha estado trabajando y lo hace muy bien. Seguidamente, justamente en la OEA, en la Organización de los Estados Americanos, cuando se crea, poco después se empieza a trabajar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y más adelante la Corte Interamericana a la luz de la Convención Americana de Derechos Humanos. Yo no creo que haya un peligro en ese sentido. Yo creo que es un contrapeso fundamental, necesario en las relaciones internacionales y lo ha sido así desde hace décadas. El 20 aniversario del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional debe de convertirse en una llamada de atención para que el derecho penal internacional tome revuelo en un mundo injusto, salvaje e inequitativo. ¿Acaso los genocidios en Ruanda, Darfur, Bosnia, Camboya y el Holocausto armenio no han sido experiencias suficientemente indignantes y humillantes para prevenir nuevas vergüenzas internacionales? ¿Seguiremos priorizando la narrativa de la inmunidad, soberanía nacional y las prácticas obstruccionistas para dar cobijo a propósito de respaldar a fugitivos y genocidas? ¿Pondremos en duda la credibilidad de jueces independientes que dictan decisiones vinculantes cuando acorralan a políticos y criminales? La justicia internacional debe alejarse de los moldes partidistas para defender los derechos de los ciudadanos vulnerables y descobijados que no encuentran dentro de sus propias fronteras y territorios el derecho a la defensa, imparcialidad, integridad e independencia. En el caso de las instituciones o tribunales internacionales en materia de derecho internacional penal, como Corte Penal Internacional, es aún muy joven. Sin embargo, está muy bien sustentada, está muy bien fortalecida, porque, digamos, es la heredera de otros tribunales internacionales ad hoc, como el Yugoslavia, Ruanda, y también otros conocidos como los mixtos, híbridos o internacionalizados, que están trabajando muy bien también desde hace muchos años. Yo no veo un riesgo, yo creo que más bien considero que la sociedad civil internacional sale fortalecida y es un buen contrapeso. Se ha cuestionado la legitimidad de estos dos tribunales porque fueron creados por el Consejo de Seguridad. Yo no estoy de acuerdo. Considero que si bien es cierto todo lo que hace el Consejo de Seguridad es político, también es cierto que, y hay que ver el contexto de la época, y hay que ver la Carta de Naciones Unidas, donde dice en su artículo 29 que el Consejo de Seguridad puede crear todo mecanismo que sea necesario para desempeñar su función, que es preservar la paz y seguridad internacionales. Antes de estos tribunales existieron otros dos que son sumamente importantes y que surgieron a partir de la Segunda Guerra Mundial.
El primero de ellos es el de Nuremberg en 1945, que sentó las bases de los tribunales internacionales en materia penal. Posteriormente, con los crímenes que se cometieron en Japón, precisamente surgió este Tribunal del Lejano Oriente, que veía precisamente estos crímenes cometidos por los japoneses y que surgió a partir de 1946. El gran problema, y veo ahí una situación muy compleja, es que después de estos dos tribunales seguimos con el problema de los crímenes hacia la humanidad. Y tuvieron que pasar más de 40 años para que se constituyera un nuevo tribunal, el Tribunal de la ex Yugoslavia. Pero aquí hay dos situaciones que deberíamos de reflexionar. El primero de ellos es, si ya pasaron estos 40 años o más de 40 años, ¿qué estamos haciendo mal para que nuevamente la humanidad constituya un tribunal internacional? Finalmente, en el 98, como bien dices, hace 20 años, se crea la Corte Penal Internacional. Si bien fue auspiciada para su creación por Naciones Unidas, es una Corte Penal independiente del sistema de Naciones Unidas. No depende de la ONU, no depende del Consejo de Seguridad. Tiene su propio estatuto, persigue los delitos de genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y recientemente el crimen de agresión, exactamente como están tipificados en el Estatuto de Roma. Entonces, para nosotros en Amnistía Internacional y muchas ONGs en el mundo, fue un gran avance para la humanidad porque es una corte que llegó para quedarse. Con 26 casos, la Corte Penal Internacional ha logrado apuntarse varias victorias. Thomas Lubanga, Charles Taylor y Laurent Gbagbo, entre otros, no pudieron evadir su cita con la justicia internacional por sus atrocidades cometidas en República Democrática del Congo, Sierra Leona y Costa de Marfil. Sin embargo, otros genocidas no han sido castigados, como el caso del presidente sudanés Omar al-Bashir por crímenes perpetrados en Darfur, el caso del ugandés Joseph Kony, quien no ha sido encontrado, la renuncia a juzgar a Uhuru Kenyatta, presidente de Kenia, y el revés para Fatou Bensouda por la revocación de la pena de Pierre Bemba, ex vicepresidente del Congo. Los obstáculos son muchos: la falta de recursos económicos de la Corte Penal Internacional, la necesaria cooperación internacional para la investigación y ejecución de órdenes, pero sobre todo la ausencia de voluntad política de las potencias centrales en aras de ratificar el Estatuto de Roma. Por ejemplo, Rusia, quien firmó el tratado hace 18 años, nunca lo ratificó y Vladimir Putin anunció la revocación del mismo en el año 2016. Bill Clinton, por ejemplo, firmó el Estatuto de Roma, que es el primer paso para la ratificación, pero luego llegó George Bush y echó para atrás la firma, entonces nunca se logró la ratificación. De hecho, Bush, como había enviado tropas a Irak, hizo unos acuerdos bilaterales con muchos países aliados de que nunca iban a juzgar a soldados norteamericanos. Y Estados Unidos primeramente lo firma, este estatuto, y posteriormente decide retirar su firma. ¿Esto qué provocó? Esto provocó que se pusiera en duda la creación de la Corte Penal Internacional. ¿Y por qué se puso en duda? Porque le restó credibilidad. La Corte Penal Internacional efectivamente ha recibido críticas sobre su funcionamiento, sobre los casos y las situaciones, aperturas de investigación preliminar que lleva a cabo. Se cuestiona mucho por qué algunas situaciones, por qué en algunos lugares del mundo, como sería África, se ha africanizado, dicen algunos, por qué África sí, por qué no en las Américas casi no, aunque tenemos que en diciembre se aperturó una investigación para Venezuela. Irma, viene un desmoronamiento de la Corte, sobre todo hay un enorme enojo y malestar del continente africano, quien alega que solamente se están enjuiciando casos de su región. Los mayores apoyadores durante todo el cabildeo en Naciones Unidas para lograr la aprobación del Estatuto de Roma, los mayores apoyadores eran los africanos.
Fueron una década de muchos genocidios en África. O sea, África había que rescatarla de esos genocidas. Y antes no se pudo. O sea, gente como Idi Amin, como Gaddafi, porque todavía no existía la corte. De hecho, ahora, uno de los hijos de Gaddafi y varios generales de Gaddafi que cometieron crímenes de lesa humanidad en Libia están siendo juzgados en la Corte Penal Internacional. Y también hay otros casos importantes como en Georgia, en Georgia, en la ex URSS, en Georgia, en Afganistán, hay una investigación en Colombia, en fin, sí tiene ojos para todo el mundo, pero las cosas de África eran absolutamente graves. Los nacionales víctimas de un Estado parte, pues hay jurisdicción justamente sobre sus casos. Significa que aunque mi agresor sea un nacional de un Estado que no es parte del Estatuto de Roma, por principio de nacionalidad pasiva es posible llevarlos al estrado. Este es el caso de Afganistán, con crímenes de lesa humanidad, presuntos crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Se está a la espera en este momento en Corte Penal de que la Sala de Cuestiones Preliminares dé el ok para abrir una situación de investigación en contra de tropas norteamericanas. ¿Y cómo le da la jurisdicción a la Corte esto? Bueno, pues Afganistán es parte del Estatuto de Roma, las víctimas son nacionales, son afganas, y los presuntos perpetradores son nacionales de un Estado que no es parte. Sobre la Corte Penal Internacional, yo creo que sí es un logro para la humanidad, definitivamente, no tengo duda al respecto. Tiene muchos logros, entre ellos, primero que es un tribunal internacional penal que no es temporal, que es permanente. Y esto realmente repercute mucho en el marco jurídico internacional porque nos habla de que se consolida una institución, que por primera vez un tribunal internacional reconoce a las personas de carácter individual como sujetos de derechos y obligaciones dentro del derecho internacional. Y esto fue un gran avance, porque anteriormente con la Corte Internacional de Justicia solamente los estados eran responsables. En el caso de la Corte Penal Internacional hay responsabilidad individual, y eso es un gran avance para el derecho internacional. El segundo aspecto que yo veo es que existe un estatuto que ha sido firmado por más de 120 países, ¿no? Y eso habla de que son malos países que lo han ratificado a lo que no los han ratificado. La Corte Penal Internacional enfrenta una crisis de gran calado. Mientras que algunas voces hablan de su próxima desaparición, algunos otros señalan de un nuevo empoderamiento político gracias a que ya se puede juzgar el crimen de agresión que antes quedaba indefinido. Es decir, cualquier persona en el mundo que busque preparar, planificar una guerra o bien utilizar la fuerza armada de un Estado en contra de otro puede ser sancionada. Una noticia, sin duda, que es muy favorable para la justicia internacional, pero que no deja de lado los enormes cuestionamientos que se le dan a la Corte Penal Internacional. Como botón de muestra, el caso de África, un continente que mira a esta Corte Penal Internacional con vocación occidental y no con una vocación universal. Tenemos ahí el adiós de Burundi, de Sudáfrica y de Gambia, que se le pueden sumar nuevas despedidas de otros países del continente africano, porque ellos mismos buscan crear una corte penal de tipo regional. Irma, el crimen de agresión ya es aplicable porque antes no estaba definido. ¿Qué hace que en el 2017 se haya dado un paso adelante? El crimen de agresión era muy cuestionado, muy polémico. Entonces en el 98 ni de chiste. Y para lograr continuar con el proceso de la Corte y aceptar los otros 3 crímenes básicos, se dejó de un lado, pero se dejó en un transitorio de que en tal época ya se va a discutir y se somete a votación, y fue.
El 2016 se sometió a votación, ganó y en el 2017 entró en vigor, pero para aquellos países que lo han ratificado, o sea, se requiere ahí una aceptación especial. El crimen de agresión ha sido, digamos, ya adoptado, hay una definición, de hecho es una definición bilateral, agresión y acto de agresión conforme a la enmienda de Kampala del 2010 en Corte Penal Internacional. La Asamblea de los Estados Partes la adoptó y apenas en diciembre pasado justamente se determinó los parámetros hasta dónde puede actuar la Corte en materia de crimen de agresión y acto de agresión. Crimen de agresión se refiere a aquellos individuos que están en posiciones de poder. Pensemos en un Saddam Hussein, por ejemplo, ¿verdad?, que puede llevar a cabo actos de agresión y afectar la independencia e integridad territorial de otros estados. Acto de agresión se refiere a los estados que llevan a cabo este tipo de actos, lo que usted me preguntaba, pero ojo, el banquillo de los acusados es para individuos, personas naturales. Para que un estado pueda denunciar a otro por actos de agresión, se requiere que haya aceptado la enmienda de Kampala del 2010, incluso el estado agresor, lo cual pues deja maniatada a la Corte, porque es como si yo tengo una persona que me está molestando, para poder llevarla con el juzgador necesita estar de acuerdo. Entonces hay efectivamente una cuestión de tipo político. Entonces, ¿para qué sirve la Corte si no puede actuar en materia de agresión? Si mi agresor tiene que estar de acuerdo que yo lo lleve al banquillo de los acusados. La otra cuestión es que no se prohíbe la extradición cuando la Corte Penal Internacional lo requiere. Y algo sumamente importante, que sobre todo con el caso de Estados Unidos, como menciono, es un actor que pesa dentro de la arena internacional, es el apoyo o la cooperación de las fuerzas militares, la cual es sumamente importante para el fortalecimiento de esta Corte. Y esta ley precisamente impide esa cooperación. El Estado mexicano firmó el Estatuto de Roma. Posteriormente hubo un gran debate de cómo íbamos a tener esta conexión entre el Estado mexicano y la Corte Penal Internacional. Se aplicó un modelo de recepción de la competencia de la Corte Penal Internacional, en donde cuando uno lee el texto constitucional, el artículo 21, pareciera ser que no hay una vinculación directa. Si leemos el texto constitucional, pareciera ser que el legislador puso estos candados precisamente para que la Corte Penal Internacional no conociera de ciertos casos. Primero se necesita la aprobación del presidente de la República y posteriormente la ratificación del Senado para que tenga competencia la Corte Penal Internacional. Otra organización destacada de la jurisprudencia actual es la Corte Internacional de Justicia, basada en La Haya, el principal órgano judicial de Naciones Unidas que tiene una doble misión. Por un lado, dirimir controversias entre estados, pero también emitir dictámenes de tipo consultivos que demande el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas o bien la Asamblea General. A diferencia de otros órganos jurisdiccionales, la Corte Internacional de Justicia de La Haya tiene una competencia universal y no tiene competencia, por ejemplo, para dirimir conflictos entre personas físicas. Sin embargo, su gran portafolio de acción se encuentra en materia de soberanía territorial. Da sentencias para casos relacionados con delimitaciones de fronteras terrestres, marítimas. También interviene en casos de juicios políticos, derechos humanos y la admisión de nuevos Estados miembros al sistema de Naciones Unidas.
Bueno, primero hay que decir que la Corte Penal Internacional es una corte independiente y es una corte que tiene jurisdicción para llevar al estrado a individuos. A individuos me refiero a personas naturales. Esto es muy importante que quede claro, a diferencia de la Corte Internacional de Justicia, cuya jurisdicción es, digamos, entre estados o sujetos de derecho internacional. Un fundamento importante de la Corte Penal es que el criterio de obediencia debida no existe. Por eso la Corte puede juzgar desde un presidente, un general, un ministro, hasta un soldado raso que cometió alguno de estos crímenes. Entonces, el famoso principio de obediencia debida no existe. Aquí hay desobediencia legítima cuando se van a cometer estos delitos. Sin embargo, Abemba vendió esa idea de que él no tuvo la capacidad para impedir que sus subalternos cometieran estos crímenes de lesa humanidad. Y los jueces, los magistrados lo compraron. Obviamente hay un gran revuelo entre las ONGs africanas y las ONGs como Amnistía Internacional de que no estamos de acuerdo, pero es el debido proceso y lo tenemos que respetar. Y aquí entra la Corte Internacional de Justicia, donde hay una convención que prohíbe el genocidio de 1948 y hay una opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia de 1951 donde establece que el genocidio, su prohibición es costumbre internacional y por lo tanto es obligatoria. La Corte Internacional de Justicia nos ha ofrecido esa luz en el camino. Ella misma heredera de la Corte Permanente de Justicia Internacional con alrededor de 30 y pico de sentencias que todavía las enseñamos. Por ejemplo, en materia de derecho del mar, el caso del canal de Estrecho de Corfú, sabemos que los estrechos internacionales son vías de navegación internacional que no pueden ser apropiadas, el paso si es inocente y pacífico se puede dar, etcétera, etcétera. Entonces, decir politizada en ese sentido no. Ahí viene la interrogante de cómo se adecúa también esta Corte Internacional a la nueva realidad mundial. Y ahí el planteamiento de reorganizar o reconstruir o reformular el papel que tiene la Corte Internacional de Justicia. La Corte Internacional de Justicia con sede en La Haya ha dictado 126 sentencias desde el año 1946. Sentencias definitivas, vinculantes e inapelables que no caducan ni prescriben, pese a que en algunos casos son objeto de interpretaciones distintas. Una de las grandes críticas en torno a la eficacia y compromiso de la Corte es el relacionado al incumplimiento de fallos. Las sentencias dictadas, que de ser desfavorables, son esquivadas por los estados, deshonrando la buena voluntad y la base legal de la jurisdicción obligatoria. En muchas ocasiones, si la Corte dicta una sentencia en contra, el Estado lastimado recurre al retiro de la cláusula facultativa del tratado, a una campaña de desprestigio de la institución o puede alegar inaplicabilidad por conflictos constitucionales o de seguridad nacional que lo hace conllevar a una prolongación de las querellas. Por ejemplo, Francia incumplió una sentencia de la Corte que le solicitaba detener pruebas nucleares en el Pacífico Sur que producían lluvia radioactiva en Nueva Zelanda. El país galo continuó con las pruebas y ninguna sanción fue impuesta al país europeo miembro permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. La Corte Internacional de Justicia, yo creo que es el baluarte efectivamente de la justicia internacional. Todos los que nos dedicamos al derecho internacional tenemos que referirnos siempre a sus sentencias, a sus opiniones consultivas. Muchas de ellas, justamente, algunas ya evidencia de derecho de costumbre internacional, es decir, derecho obligado en su cumplimiento, como la que mencioné en materia de genocidio. Yo recuerdo haber comentado en alguna clase cuando apenas la guerra de Irak en el 2003, que el entonces presidente de los Estados Unidos, George W. Bush, decía que no le iba a conceder el estatus de prisionero de guerra a los prisioneros en Guantánamo, cosa que es
totalmente risible, y después tuvo que corregir. Sus aliados le deben haber dicho, mira que eso no lo puedes hacer. Dijo más, voy a retirarme de las convenciones de Ginebra. Podrá retirarse de las convenciones de Ginebra, pero en Nicaragua contra Estados Unidos, 1986, en la Corte Internacional de Justicia, se dijo en la sentencia que las convenciones de Ginebra es costumbre internacional. Entonces se puede retirar del tratado, pero no de la norma. ¿De qué sirve tener un fallo sobre una controversia determinada si el cumplimiento de ese fallo no se está llevando conforme al sentido o a la naturaleza de esa resolución? Y ahí es el gran reto que yo creo que tiene la Corte Internacional de Justicia. Cómo hacer que sus fallos se cumplan cabalmente. Y también hay un dato bien interesante, también en qué tiempo. Porque pareciera ser que no solamente es emitir un fallo y que el Estado considere que para cumplir dicho fallo puede necesitar 10 o 20 años. No, también debe de haber plazos sobre ese cumplimiento y que se cumpla de manera literal con el sentido y alcance que tiene este mismo fallo. América Latina ha recurrido en más de una decena de ocasiones a la jurisdicción universal de la Corte Internacional de Justicia. La primera controversia sometida a la jurisdicción de la Corte fue el diferendo entre Perú y Colombia sobre el asilo político a Víctor Raúl Haya de la Torre tras el golpe de Estado de 1948. En los años 80 destacó el diferendo entre Estados Unidos y Nicaragua en el caso de las acciones militares y paramilitares que llevó a cabo Washington en aras de financiar a grupos armados y rebeldes en contra del gobierno sandinista. Estados Unidos en esa ocasión desacató el fallo y alegó que la Corte carecía de competencia. Asimismo, se apunta a aquella protagonizada por Honduras en relación al diferendo fronterizo, terrestre, insular y marítimo con El Salvador, o la concesión que le hiciera la Corte a Nicaragua por 75,000 kilómetros cuadrados en el Mar Caribe en poder de Colombia, pese al desacato de Juan Manuel Santos. No olvidemos que México litigó contra Estados Unidos por los 52 nacionales mexicanos arrestados y sentenciados al no haber notificado al personal consular, violando la Convención de Viena, lo que se conoce como el caso Avena. Me viene a la mente el caso Avena, donde pues la verdad le ganamos a Estados Unidos el caso, ¿sí? México contra Estados Unidos, Avena y otros, Corte Internacional de Justicia, donde Estados Unidos al perder, ¿qué fue lo que hizo? Bueno, pues se retiró parcialmente del tratado que le permitía a la Corte Internacional de Justicia, conocer de todas aquellas controversias internacionales en las que Estados Unidos fuera parte en la Corte. Pues claro, es una cuestión de tipo político, pero fue una reacción de Estados Unidos. Es una reacción de Estados Unidos que yo creo que no tiene nada que ver con la Corte. La Corte hizo su trabajo, la Corte simplemente fue muy enfática en decir, ok, incumpliste, tienes que reponer el proceso a nivel doméstico, no te voy a decir cómo, pero esos 52 nacionales mexicanos tienen que justamente recibir todas estas garantías judiciales que hoy sabemos que son costumbre internacional. América Latina generalmente utiliza la Corte Internacional de Justicia sobre controversias que tienen que ver con el territorio. Pero también ha habido una evolución y México ha participado y hay que reconocer que el papel de México también ha sido muy interesante porque México puso sobre la agenda internacional un caso muy emblemático sobre el apoyo consular a los connacionales en Estados Unidos. Y esto habla de que la Corte Internacional de Justicia no solamente conoce de limitaciones territoriales o fronterizos, sino que va más allá. Y esto ha sido una evolución también por parte de la Corte Internacional de Justicia, que también ya ha conocido casos también que tienen que ver con tratados internacionales como la Convención sobre la Asistencia Consular, pero también sobre temas que también son importantes para la humanidad, como el tema ambiental. Otro
fallo que es importante comentar es aquel relacionado con la sentencia de la Corte Internacional de Justicia para el caso de un diferendo marítimo entre Perú y Chile, una sentencia del año 2014 y en la que fungía el mexicano Bernardo Sepúlveda Amor como vicepresidente del máximo órgano judicial de Naciones Unidas. Para este caso, a Perú se le adjudicó una zona marítima que pronto levantó la furia de Sebastián Piñera por haber reducido la zona económica exclusiva de Chile. Por otro lado, también tenemos el caso de Evo Morales, el presidente de Bolivia que presentó ante la Corte Internacional de Justicia en La Haya una demanda para negociar una salida al Océano Pacífico, una querella contra Chile, una larga disputa que se ha dado a lo largo de los años, pero que ha centralizado la preocupación de la política exterior de Bolivia y que se enfrenta a la negativa de Chile de ceder territorio. Aunque todavía no se da el veredicto final y se espera que el fallo se diera a conocer en septiembre o en octubre de este año, todo indica que Sebastián Piñera será obligado a sentarse a dialogar con su par Evo Morales para un pronto acuerdo. La Corte Internacional de Justicia ha sido uno de los tribunales internacionales que ha tenido relevancia dentro del contexto internacional. En el caso particular de América Latina, algo muy interesante y que aplaudo es que hemos sido una de las regiones que más hemos utilizado la función contenciosa de la Corte Internacional de Justicia, y esto es un hecho positivo. Y es un hecho positivo porque esto nos dice o habla de que América Latina prefiere resolver sus controversias ante un tribunal internacional que utilizar precisamente métodos bélicos, y sobre todo con lo que mencionábamos primeramente de estos embates que dejó la Primera y la Segunda Guerra Mundial. América Latina ha tenido esta posición de ser una región pacífica en la solución de controversias a comparación de otras regiones. La situación en Nicaragua y Venezuela ha llamado la atención de los órganos que defienden y observan los derechos humanos en el sistema interamericano. Este es el caso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que tiene su sede en Costa Rica, con sentencias vinculantes e inaplazables, a diferencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que tiene su sede en Washington. Y es que las crisis desatadas por Nicolás Maduro y Daniel Ortega en Venezuela y Nicaragua han trascendido el interés regional para atraer la atención internacional de otros órganos jurisdiccionales. Mientras que Nicaragua no es miembro de la Corte Penal Internacional, debemos de tomar en cuenta que el Consejo de Seguridad sí puede referir su caso ante la Haya e instruirla a iniciar un examen de investigación preliminar. El mismo expresidente de Costa Rica, Óscar Arias, y Premio Nobel de Paz, ha señalado y ha recomendado que este mismo país pueda presentar el caso ante la Corte. El sistema interamericano es muy interesante cómo funciona, porque tiene una bilateralidad. Por un lado está la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuyo trabajo se desprende desde la OEA, es decir, no está condicionada a la adopción de la Convención Americana de Derechos Humanos. Es más, se creó primero la Comisión Interamericana y después se adopta en el 69 la Convención Americana, que esa, digamos, en el caso de la Corte Interamericana, esa sí trabaja a la luz de la Convención. ¿Cómo es que trabaja la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Bueno, porque hay una declaración de los derechos y deberes de los estados en materia de derechos humanos, del 48. Y muchos de estos derechos humanos que están ahí,
que coinciden con la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 48, pero que también hay otros que son únicos, como el derecho al nombre, a la nacionalidad, son de nuestro hemisferio. Sí, nosotros hemos contribuido. La Corte Interamericana de Derechos Humanos fue creada después de la aprobación de la Carta Americana de Derechos Humanos. Entonces, todos los países que ya han ratificado la Carta Americana de Derechos Humanos decidieron crear una Corte Interamericana de Derechos Humanos en el año 79. Pero tiene una salvedad. Aquí sí puedes juzgar. Aquí también juzgas estados nada más, estados que han violado derechos humanos de sus connacionales, pero hay una gran salvedad. Una persona física no puede llevar su caso directamente a la Corte Interamericana. Un ciudadano tiene que ir primero con un organismo internacional, que puede ser una ONG, entonces tiene que ir primero a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos analizan su caso. La Corte Interamericana juzga a los estados, no a las personas físicas, a los estados, ya sea, obviamente no puedes penalizar con prisión en un estado, obviamente, pero son con reparación, con disculpas, con modificación de tu legislación para que no vuelva a suceder, con quitar el fuero a los militares, como ya pasó en México, por ejemplo, etcétera. El primer desafío que veo es la naturaleza del sistema interamericano. Si bien es cierto que la Organización de Estados Americanos es el organismo central, precisamente el que esté constituido por diversos actores o diversos estados que no son parte ni de la Convención Americana o de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, eso pone en duda para otros estados sobre la efectividad de este mecanismo. Y esto también nos lleva a otro gran reto, que es precisamente el financiamiento, porque se ha puesto en duda precisamente por algunos estados de que las contribuciones que hacen determinados estados siguen una visión o una posición determinada. Y esto ha sido criticado por algunos estados, incluso algunos estados han tomado la decisión de salirse de la Corte Interamericana o de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana. La Comisión Interamericana, también por esta cuestión del financiamiento, ha tenido que cambiar de estrategia de cuáles son las actividades que realiza dentro del continente para la protección, promoción, estudio, investigación, difusión de los derechos humanos. El nuevo presidente de Colombia, Iván Duque, junto con sus homólogos Mauricio Macri en Argentina y Sebastián Piñera en Chile, han mostrado interés para trabajar de manera conjunta una denuncia contra Venezuela por la violación a los derechos humanos y la existencia de delitos de lesa humanidad. Siendo que la OEA no pudo llevar el tema por la falta de consenso entre sus países miembros y pese a la existencia de una investigación preliminar de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, estos países buscan abrir el caso concreto de Venezuela y acusar a Nicolás Maduro por ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, torturas, persecución política y crisis humanitaria. A diferencia de Nicaragua, Venezuela sí es signatario del Estatuto de Roma, la carta fundacional de esta Corte que ha llevado a dictadores y criminales de guerra a la justicia internacional. La Corte Penal no va a juzgar criminales de casos que están pendientes en el propio país o de juicios que se pueden llevar en el propio país. O sea, el sistema de justicia de Venezuela no ha colapsado. El sistema de justicia de Venezuela funciona y en dado caso ellos mismos podrían juzgar a Maduro si le comprueban algún crimen. Entonces, la Corte únicamente toma casos en cuyos países no pueden ser procesados, o bien porque el sistema colapsó, o bien porque el gobierno no desea, o bien porque hay muchos intereses políticos. Entonces, la Corte pide la entrega de ese criminal. En el sexenio de Zedillo se intentó
y llevar el caso a la Corte de Aguas Blancas. No prosperó. En el sexenio de Calderón, un grupo de intelectuales y ONGs mexicanas, inclusive la maestra Loreta Ortiz también estuvo en este grupo, presentaron este caso de la guerra contra el crimen organizado y los muertos que había causado a la Corte Penal. No prosperó, porque los delitos son muy exactos. O sea, crimen de genocidio es la intención de destruir a un grupo étnico, racial, religioso. Crimen de lesa humanidad es la práctica sistemática y generalizada de destruir a un grupo social. Si está politizada o no la OEA, en lo personal como internacionalista creo que sí. Creo que sí. Afortunadamente, como jurista puedo decir que el sistema interamericano en el aspecto judicial funciona bien. Yo diría que funciona muy bien. Esta bilateralidad, donde tenemos esta comisión interamericana que puede resolver a través también de la negociación, al arreglo pacífico, las controversias, del Estado que pueda efectivamente hacer la reparación adecuada a las víctimas sin tener que llegar a la Corte, ¿verdad? Funciona bien. Ya no existe esa parte, esa comisión en el caso europeo. Es una situación distinta, probablemente no hay tiempo de platicar sobre ello, pero en el caso del sistema europeo solamente tienen a la Corte Europea de Derechos Humanos y ya no existe la Comisión Europea, que sí existía. Tampoco es claro cuál es el rol de la Comisión Interamericana y cómo es la interacción con actores relevantes para la protección y defensa de los derechos humanos. A eso me refiero, por ejemplo, con el diálogo que tiene con la sociedad civil, que también son sumamente importantes dentro de la protección de los derechos humanos, y el rol que juega con los estados. Cómo es su participación, cómo es su interacción con las víctimas directas e indirectas. Y se ha puesto sobre la mesa el tema de cómo son obligatorias las recomendaciones de la Comisión Interamericana. No basta solamente con que el Estado las acepte. Yo creo que la Comisión Interamericana requiere dientes para poder controlar o simplemente proteger los derechos humanos dentro de la región. La Organización de Estados Americanos, junto con sus órganos jurisdiccionales, contenciosos y consultivos en materia de derechos humanos, ha atestiguado una campaña de desprestigio por parte de la América Latina dividida en distintos nodos geopolíticos. Los países de la Alianza Bolivariana, como Venezuela, Nicaragua o Bolivia, quienes la consideran un instrumento imperialista e injerencista de persecución contra gobiernos de izquierda, progresistas y desconociendo su carácter supranacional, así como denunciando la hegemonía que Washington ejerce sobre este conjunto de instituciones. Recordemos que República Dominicana se retiró de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso de las expulsiones de inmigrantes haitianos y Venezuela por desconocer la competencia y atribuciones del órgano judicial de la Organización de Estados Americanos. En nuestro hemisferio, y no en Europa, está sucediendo algo muy interesante. Empieza a haber un enlace entre el trabajo en cuestiones de nociones de humanidad, de violaciones flagrantes de derechos humanos con crímenes de lesa humanidad. Hay por lo menos 6 sentencias, Goiburu y otros contra Paraguay, Almonacid Arellano y otros contra Chile, masacres de Río Negro contra Guatemala, Castro Prisión contra Perú y caso Barrios Altos, donde ya se equipara y lo hace la Corte Interamericana, se equiparan violaciones flagrantes de derechos humanos como crímenes de lesa humanidad. Y esto nos está hablando de que estamos mucho más relacionados de lo que creíamos, incluso con tribunales internacionales penales. Si bien México ha tenido una posición de defender precisamente el papel de la Corte Interamericana, lo cierto es que también tenemos y observamos países que no han reconocido la competencia contenciosa de la Corte Interamericana.
Y esto obviamente debilita también la posición de la Corte Interamericana en la región. Sin embargo, algo que yo rescato y admiro es que el papel que juega la Corte Interamericana es que sus sentencias, sus fallos, su jurisprudencia ha sido de inspiración, y en el caso mexicano hemos visto casos en donde sí ha tenido una repercusión dentro del derecho interno. Como sabemos, el derecho interno de los estados ha dejado de ser el único mecanismo de protección de los derechos humanos gracias a que este sistema de protección también se encuentra amparado en el derecho penal internacional. Una práctica que debemos de considerar benéfica para castigar la discrecionalidad de los estados, la justicia fallida que se imparte en muchas ocasiones en los tribunales nacionales y locales y por los crímenes que se cometen en nombre de la soberanía nacional. De esta manera, el ciudadano de a pie no se encuentra descobijado en materia de seguridad jurídica y encuentra una luz de esperanza en los tribunales regionales e internacionales. México ha sido un actor destacado y coadyuvante en esta materia. No olvidamos los liderazgos de Sergio García Ramírez, Héctor Fixamudio y Eduardo Ferrer MacGregor en su paso por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es precisamente también el rol que juegan los estados, cómo fortalecemos precisamente estos mecanismos, cómo los hacemos eficaces, viables, porque pareciera ser que todo depende de un organismo supranacional, pero también hay un gran trabajo que hay que hacer por parte de los estados nacionales. En el caso concreto de México ha tenido retos muy relevantes sobre el tema de derechos humanos, y yo creo que la parte interna, que aquí también es interesante, es como también a nivel nacional cómo hacemos efectivos estos derechos. Y ahí es el gran desafío que tiene el Estado mexicano. Sabemos que existen organismos nacionales de protección y defensa de derechos humanos, sin embargo estos aún requieren que el Estado mexicano los fortalezca. La Consultoría Jurídica de Relaciones Exteriores elaboró la Ley de Cooperación con la CPI, que es lo mismo que ley reglamentaria del artículo 21 constitucional, y se presentó, el Poder Ejecutivo lo presentó al Senado, el Senado lo aprobó y el Senado la envió a esta iniciativa a la Cámara de Diputados. Esto fue hace como 5 años y se quedó en la congeladora de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados. Es una pena. Amnistía Internacional junto con muchas otras ONGs mexicanas han hecho cabildeo fuerte, pero a los diputados les dejó de interesar. Entonces yo a través de ti hago un llamado. Digamos, Corte Penal Internacional hiciera más caso a ciertas regiones del mundo donde se cree que debe trabajar. Es cierto, existe este anhelo, pero también es importante entender que la Corte no puede resolver todos los casos. El 99.9 nos toca a nosotros. ¿Puede ayudar? Sí. Existe algo que se llama complementariedad. El trabajo es complementaria de los sistemas judiciales nacionales, pero la verdad es que la mayor parte del trabajo nos toca a nosotros. ¿Puede ayudar la Corte? Sí. Algo que los expertos llaman la complementariedad positiva, que significaría una apertura preliminar en la que el Estado se ve forzado a efectivamente atender, ¿verdad?, la problemática en materia de crímenes de la competencia de la Corte, que estamos hablando de crímenes de la mayor gravedad, que son crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y genocidio, bueno, agresión. Sí hay interés de la justicia internacional por hacerlo. Entonces sí, hay una cuestión de tipo judicial, hay una cuestión de justicia internacional y hay una cuestión de tipo política e institucional. Se nos acabó el tiempo en Vértice Internacional. Soy Rina Musali. Les pedimos que nos acompañen todos los martes a las 21 horas y en repetición los sábados a las 7 de la noche. Vértice Internacional, un programa para todos aquellos que les gusta vivir sin fronteras.